Hola gente, el veranito ya llegó y aquí estoy yo, de Yandro con ustedes cual cocido andaluz, comentando el último notición de Frontier. Una nueva actualización gratuita y un nuevo DLC para Planet Zoo. Venga, veamos el tráiler. Como habéis podido ver, en Frontier huele a campo. Con este nuevo DLC, que todos pensábamos que sería de praderas, pero que terminó siendo de conservación, ahora contaremos con 5 animales nuevos y 150 piezas de construcción que incluirán, atención gente, un montón de plantas nuevas para nuestro jardín. ¡Plantitas por fin! Entre ellas ranúnculos, margaritas, amapolas, tomates, higueras, pinos de Corea y girasoles. Un paraíso verde con el que sin duda podremos decorar estupendamente nuestros zoos y que serán una compañía magnífica para los animales del juego. De hecho, con este DLC de conservación, los nuevos animales que tendremos serán el Siamang, el caballo de Przewalski y el Oryx de cuernos de cimitarra, que son los únicos mostrados in-game hasta ahora, y también el leopardo de Amur y el ajolote, que aún no se han mostrado. Todos animales en peligro de extinción, menos mal que en eso han acertado, y que sin duda estoy deseando tener. Luego, en lo que a piezas respecta, de las tropecientas que tendremos, habrá nuevas piezas de madera colocables fuera de la plantilla, paredes nuevas de hormigón con relieve en 3D, tejados llenos de hierba y objetos de mantenimiento para decorar como son un rastrillo, una manguera y una carretilla. Y finalmente, un nuevo escenario cronometrado donde tendremos que rescatar, rehabilitar y liberar animales a saco Paco. ¡Va para arriba, Paco! ¡Para arriba, al lado de las flores amarillas! ¿Ves cómo estaba yendo? Yo te dije. ¡Bien, Paco, bien! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Mientras educamos a la gente sobre conservación y sostenibilidad, usando energías renovables, y en total, todo juntito, por 10 euritos a partir del día 21 de junio. Y bueno, no podemos olvidar el contenido gratuito que vendrá el mismo día con la actualización 1.10. En concreto, lo más destacable podría ser las nuevas animaciones tanto para las personas como para los animales. Para empezar, los niños podrán interaccionar con 3 estaciones educativas nuevas. Una donde podrán medirse con una jirafa o un gorila, otra donde apretarán botones para escuchar el ruido de los animales, y otra en la que podrán comparar sus manos con las huellas de los animales. Todo esto potenciando el índice de conservación, pero con el peligro de ser destrozados por vándalos. Luego, los adultos también podrán disfrutar con una nueva conducta, la foto en grupo, ya tardaba en llegar el polo selfie, que sacarán cuando estén enfrente de un hábitat y si la felicidad general está por encima del 50%. Y en cuanto a los animales, estos ahora podrán hartarse de esnifar todo aquello que tengan por delante. Salvo si eres un cerdo hormiguero, una tortuga gigante de Aldabra, un pangolín chino, una tortuga gigante de las Galápagos, un gavial, un flamenco, un hipopótamo común, un pavo real, un rinoceronte indio, un varano del Nilo, un cocodrilo marino, un hipopótamo pigmeo, un dragón de Komodo, un koala, una foca gris, un pingüino rey, un caimán enano, un pingüino africano, un rinoceronte blanco, un alligator americano, un lobo marino de California, un ornitorrinco, una grulla de Manchuria o un caimán de anteojos. Mientras oímos la dulce melodía del Siamang de karaoke con los lobos, colgados los primeros de unos extraños tubos donde podremos contemplar la nueva animación de braquitación tras entrar en la instalación con las nuevas puertas pequeñas de los recintos y después de haber montado los nuevos mostradores de las tiendas que no pusieron en la actualización 1.8. En fin gente, esto sería todo lo que traerían el DLC y la actualización gratuita. Esta vez, para traer tantas piezas como traerá, la sensación que me deja es muy distinta a la de, por ejemplo, el DLC europeo, pues, a diferencia de este, ahora sí tienen más sentido las piezas que han metido. Pues, a ver, que yo sepa, ver un rastrillo en un zoo
es más frecuente que un puente levadizo o un ferry, ¿no creéis? Y encima tendremos un montón de plantas nuevas que vendrán genial para rellenar el suelo de las instalaciones. Pues ahora mismo la mayoría de las plantas que tenemos son arbustos, y no hay tantas herbáceas como ahora sí tendremos, lo cual se agradece. Luego, en cuanto a los animales, la elección me parece magnífica, aunque mejorable, y sin duda alguna, como siempre, ampliable, pues hay muchas especies amenazadas donde elegir. Pero bueno, para empezar, el leopardo habría preferido que fuese el de Sri Lanka o el africano, o incluso un leopardo genérico, pues siento que sus requisitos serán demasiado parecidos al leopardo de las nieves que ya tenemos en el juego, que vale que no sean la misma especie y que su hábitat no sea idéntico, pero como tal también vive en climas fríos, y bueno, imagino que habrán elegido al lemur por estar en peligro, pero eso no es excusa, porque podrían haber optado perfectamente por cualquiera de las subespecies de leopardo que viven en el este de Europa y Oriente Medio, que no solo sus poblaciones están también muy amenazadas o casi extintas, sino que encima el público general apenas las conoce, e igualmente añadiría una nueva especie a regiones del mundo que en el juego actualmente tienen muy poca o nula representación. Luego, el Siamang, me encanta el diseño, y también que por fin tengamos la animación de braquitación. Pero creo que podrían haber aprovechado este DLC para añadirla también a otros primates como el orangután. Sé que puede ser difícil y costoso porque probablemente implique grandes cambios en el modelo, pero de verdad que espero que lo hagan tarde o temprano, aunque viendo que el tapir malayo aún no lo han arreglado, muy improbable lo veo. En cuanto al caballo y al oryx, nada que objetar, me encantan ambos animales y deseaba tenerlos desde hace bastante tiempo. De hecho, ahora podremos tener caballos de Przewalski que no sean mods en la serie del Zoo Botánico de Jerez, y cuando salga el DLC a la venta os lo enseñaré. Y finalmente, el ajolote, que bueno, claramente lo han puesto para aprovechar el modelo del tritón crestado, pero tampoco lo veo mal. Que los anfibios actualmente están fatal, aunque quizás algún reptil me habría gustado más. Y por lo demás, poco más que añadir. De la actualización gratuita, parece que solo serán la jirafa y el gorila las estructuras para que los niños se midan, para lo cual, pues me habría gustado más variedad de animales, la verdad. Y luego están las animaciones nuevas, que me parecen aportaciones magníficas que añaden mucho más realismo al juego, pero que en el caso de los animales, si bien son muchos esta vez, para mí siguen faltando especies a las que perfectamente podrían haberles añadido la animación, pero que, como otras veces ya han hecho y he comentado, Frontier ha vuelto a decidir no hacerlo. Espero que algún día lo hagan. Y en cuanto a las piezas nuevas, esta vez me gustan mucho cuáles son porque me parecen mucho más apropiadas para un zoo, como ya he dicho. Y también porque por fin Frontier parece estar dándole a las plantas el valor que se merece. Y luego, la puerta pequeña para mí será una aportación muy necesaria y útil, y que me alegra mucho que por fin podamos tenerla, aunque quizás podrían haber añadido también una puerta invisible para maximizar aún más la personalización de nuestras jaulas. De todas formas, esta es solo la primera parte del análisis del DLC y la actualización gratuita. Tal y como hice con el DLC de los humedales, en la segunda parte os mostraré todo in-game y os daré mi opinión definitiva. Pero por ahora, si bien no es de animales, que ya sabéis que me encantaría, ni del desierto como pensé que sería, me está gustando bastante. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Os gusta este DLC? ¿Habríais preferido otra temática? Decídmelo en los comentarios. Así que bueno, esto sería todo por hoy. Muy pronto tendréis también el episodio 13 de la serie del Zoo Botánico de Jerez y el episodio 3 de los Skyward. Así que, gente, comentad y dale like al vídeo si os ha gustado, y suscribíos si no lo estáis, y apretad la campanita de notificaciones para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!